Buenos días y bienvenidos nuevamente al programa Aprendo en Casa, que llega a sus hogares gracias al apoyo del Ministerio de Educación Pública, Repretel y sus patrocinadores. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, la profesora Seidy, la profe Sey, ¿sí? Como recordarán, la semana pasada comentamos que estos segmentos están destinados a acompañarlos, a complementar su proceso de aprendizaje con las guías autónomas de español. Sí, en estos segmentos vamos a fortalecer nuestras capacidades de lectura y de escritura y de expresión. Sí, esto es muy importante. ¿Por qué? Los seres humanos siempre nos estamos comunicando, siempre estamos haciendo lectura, no solamente de libros, sino de nuestro entorno. Leemos una canción cuando escuchamos, leemos a las personas que nos rodean, leemos incluso su expresión corporal, ¿sí? Las señales y demás. Por eso es muy importante que desarrollemos, fortalezcamos esas habilidades que nos va a permitir interactuar con nuestro entorno de mejor manera. Y también vamos a tener los momentos ortográficos. Esos espacios para revisar ciertos detalles o dudas que tenemos sobre la escritura. Por ejemplo, ¿saben ustedes cuándo se tilda por qué? Sí, no. Hoy lo vamos a ver. ¿O alguna vez se han preguntado si se dice vaso de agua o vaso con agua? También. ¿O cuándo se debe tildar una palabra? No se lo pierdan, permanezcan ahí, que en estas lecciones de español aprenderemos sobre eso y más. Recuerden, nosotros somos un acompañamiento, un complemento, no sustituimos las guías. Es importante que ustedes realicen los trabajos que sus profesores les envían y que lo realizan con todo el cariño y el aprecio para ustedes. Así que, conectados con el cole, con sus profes y con este canal. ¿Qué les parece si iniciamos? Sí. Señor productor, ¿nos preparamos para la clase? Veamos, ¿cuáles son nuestros requerimientos hoy? Número 1. Vamos a contemplar tener un lápiz. Es importante para tomar los apuntes. ¿Sí? Nos preparamos todas las herramientas. Lápiz, cuaderno, de español, por supuesto. GTA. Sí, las GTA para apoyarnos. Y esto es muy indispensable. Una buena actitud. Sí, para aprender debemos estar con mucho positivismo, con mucha motivación. Y finalmente, una buena dosis de creatividad. ¿Estamos listos? Sí. Perfecto, porque acomódense en sus lugares. Recuerden, aquí aprendemos todos, en familia. Pueden invitar a su papá, a su mamá, a su hermano, tío, a todos que nos acompañen. Sí, claro, aquí hay espacio para todos. ¿Estamos acomodados? ¿Listos? Porque ya va a sonar el timbre. ¿Que suene el timbre? Bien, ahora iniciamos nuestra clase. Como recordarán, la semana pasada vimos un tema. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tuvimos un reto, hacer una puesta en escena en familia. Espero que lo hayan disfrutado. Sí, porque la profe tiene buen ojo y yo desde aquí veo esa cara de actores, actrices, dramaturgos. Sí, dramaturgos. Sí, suena como turrón, pero no. Son personas que se dedican a escribir textos para la puesta en escena en un teatro. Sí, y yo no dudo que de aquí saldrán buenos dramaturgos, actores, claro, y llegarán después a un escenario en el teatro. Me invitan, no se olviden. ¿Sí? ¿Qué les parece si reforzamos algunos de los temas que vimos la semana anterior? Ok, vimos el tema del género teatral.
Su fin es la representación ante un escenario. ¿Sí? Eso nos lleva a la siguiente característica. No presenta narrador. No es como la novela o el cuento o cualquier texto narrativo. Cuando leemos esos textos narrativos, hay una voz que nos habla y nos relata los personajes, las acciones, los lugares, ¿sí? Es como un chismoso, nos cuenta todo, hasta los pensamientos de los personajes. Pero en el teatro no, en el texto dramático, como se va a representar, lo que existen son diálogos, sí, parlamentos. Veamos la siguiente característica, diálogos o parlamentos que los actores van a representar. Además, recordemos que van a existir acotaciones, que son aclaraciones que hace el dramaturgo, ¿recuerdan? El que escribe los textos dramáticos. Sí, aclaraciones sobre el lugar, cuando debe entrar o salir un personaje, o cuando un personaje se dirige específicamente a otro. Pues bien, hemos visto ya las características básicas del género drama. Y yo sé, la pregunta, profe, ¿y para qué vemos esto? Bueno, porque hoy esta clase es interesante. Hoy vamos a hablar sobre un texto dramático muy importante, muy hermoso, y sé que lo van a disfrutar. Este texto se llama El cartero del rey. Y recuerdan que les dije que con la literatura podemos viajar a otros lugares. Pues vamos a viajar hasta la India. Sí, porque vamos a hablar sobre el escritor, prestigioso poeta, filósofo y pedagogo Rabindranath Tagore. Ah, y adivinen qué más. Vamos a tener una invitada especial. Ah, pero espérense, no me quiero adelantar. Antes de abordar este hermoso texto, quiero que hagamos un ejercicio. Sí, nos vamos a ejercitar. Vamos a calentar, pero el cerebro. Ajá. Sí, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a reforzar todas esas habilidades. Tomen lápiz, cuaderno, ¿sí? Tomen también el productor, lápiz y cuaderno, porque vamos a empezar y yo le voy a tomar el examen. ¿Estamos? Vamos a ir a observar la ventana de nuestra casa. Observen la ventana de su casa. Sí, y si no tienen una ventana en su casa, pues miren esta hermosa ventana que el señor productor diseñó para nosotros. Vean qué bonito, con marco y todo, y un fondo. Ah, vean esa ventana y observen cada detalle. Escriban en el cuaderno de español los detalles que ustedes pueden observar desde su casa. Todos los detalles, jóvenes. O si hay un edificio, profe, en mi casa hay un potrero y hay vacas. Bueno, escriba, hay un potrero, hay vacas. No, profe, desde mi ventana lo que se ve es una calle, una ciudad. Bueno, escriban eso, todo detalle. Un buen lector mira los detalles. Escriban cada elemento que puedan observar. Sí, también sonidos. Todo lo que ustedes tengan ahí a mano, que puedan observar en esa ventana. ¿Ya lo hicieron? Sí. Todos los detalles. Veamos los detalles de aquí. Ah, ¿qué hay en el fondo? Un árbol, cañas. ¿Sí? ¿Ya vieron todo? Todo. Vean. Observen con atención. ¿Está todo? Genial. Bueno, y la pregunta, profe, ¿y para qué hacemos esto? Bueno, porque queríamos acercarnos al concepto de ventana, acercarnos de manera concreta e inmediata a lo que entendemos por ventana. Siguiente imagen. Cuando hablamos de una ventana, ¿en qué pensamos? Desde la perspectiva de la arquitectura, una ventana responde a la necesidad básica del ser humano, que es la luz y la ventilación, ¿sí? Y la comunicación con el exterior. Desde una ventana, nosotros observamos todo nuestro exterior. Es una mirada. Bueno, por eso, en la literatura, en el arte, en la pintura, en el cine, muchas veces vemos la ventana como un referente. Se usa de manera simbólica para representarnos muchas cosas. Por ejemplo, veamos. Una ventana me puede representar comunicación con mi entorno. A través de una ventana abierta puede simbolizarnos esperanza, libertad. ¿Cuántas veces en el cuento de Carlos Salazar Herrera, La ventana, hemos hablado de ese elemento? ¿No la han leído? Tienen que leerla, es buenísima. Una mirada al futuro.
e incluso la ventana, una mirada de curiosidad. ¿Cuántas veces siendo niños no corrimos a la ventana para ver quién llegaba? Y nos llenábamos de alegría porque ya veíamos quién se acercaba a nuestro entorno, ¿cierto? ¿Y saben por qué quiero comentarles sobre la ventana? Porque hoy vamos a hablar sobre un personaje llamado Amal, ¿sí? El del cartero del rey. Este niño no podía salir de su casa. ¿Se les parece? Sí, no poder salir de casa, qué triste a veces. Yo sé, quizás en ocasiones se han sentido aburridos de estar en casa, de permanecer, pero imagínense que este niño no solamente no podía salir de casa, estaba enfermo, muy grave. Y era un niño. Imagínense un niño que desea salir, conocer, demás, y no poder. El niño permanecía en casa, encerrado. Y sin embargo, vamos a aprender de Amal algo muy interesante, el poder mirar desde la ventana con esperanza, con ilusión. ¿Les suena interesante? Claro, eso nos lleva al reto de esta semana. Veamos. Vamos a comprender el texto, el mensaje y poder expresar nuestra interpretación de este. Pero más que eso, les invito a este desafío. ¿Por qué no vemos nuestro entorno, nuestra realidad, nuestras limitaciones con la misma mirada de Amal? ¿Les parece? ¿Les suena interesante? Pues conozcamos un poco más de este personaje para aprender. ¿Estamos de acuerdo? Veamos primero la fase de ubicación. Siempre vamos a leer el texto completo, muy importante. Después, busquemos los detalles, palabras que no entendamos del texto y las buscamos en un diccionario. Eso es parte importante. La siguiente imagen. Vamos a aclarar entonces todas nuestras dudas léxicas, todas aquellas palabras que no comprendamos. Eso va a hacer que entendamos mejor nuestra lectura. La siguiente fase, muy importante, es conocer el contexto de una obra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos, estamos haciendo una comunicación. Sí, el texto se presenta en una época, en un contexto, sí, con las características, costumbres, creencias de una sociedad, se ubica en una época. Y nosotros como lectores también tenemos nuestro contexto, nuestras creencias, nuestras propias experiencias. Y cuando hacemos contacto con esa lectura, hacemos un diálogo. Así que para que nuestra lectura sea más enriquecedora, para que nuestra lectura sea más rica, más dinámica, pues vamos a tomar en cuenta los elementos contextuales. Y uno de ellos es saber sobre el autor. Y se acuerdan que les dije que tendríamos una invitada especial, ¿sí? Hoy, para hablarnos sobre Rabindranath Tagore, tenemos de manera virtual la participación de la máster en literatura Sol Argüello, docente jubilada de la Universidad de Costa Rica, ¿sí? Quien muy amablemente, y le agradecemos, nos va a referir sobre la vida de Rabindranath Tagore. A continuación. Rabindranath Tagore es el autor de la obra El cartero del rey, que se lee en el programa de español del Ministerio de Educación. Hoy vamos a hablar sobre este autor. Rabindranath Tagore nació en la India, en la ciudad de Calcuta, en la región de Bengala, en 1861 y murió en esa misma ciudad en 1941. Tuvo una niñez extraordinariamente rica en educación y en actividad cultural. La familia, eran 14 hermanos y hermanas, habían tenido una excelente educación a nivel cultural y llevaban una vida de mucha relación con otras familias, con otro mundo y con la educación europea y la tradicional hindú. Y también tenían oportunidad de conocer otras religiones y tener contacto con occidentales y con no solo hindúes, sino también musulmanes. Eso le permitió a Rabindranath tener una amplitud de pensamiento, una educación
en todos los ámbitos de la cultura. Era casi como un hombre del Renacimiento. Sabía de música, sabía de ciencias exactas, estudió las lenguas clásicas. eh, a los 7 años publica su primer poema bajo el seudónimo de Bhanu y además llega a componer una obra inmensamente grande. A los 70 años inicia su obra pictórica, donde compone más de 3.000 obras artísticas, pinturas, que empiezan como bosquejos a la par de su creación poética. Él no solo fue poeta, sino también escribió en todos los géneros literarios. Además fue pensador, reformador educativo, funda sus escuelas, su escuela en Shantiniketan y funda una universidad en la ciudad 20 años después, en el mismo lugar que funda la escuela en Shantiniketan, Bolpur, que actualmente todavía permanecen. Él piensa también en los artesanos de la región y entonces durante las noches reciben una educación para mejorar sus capacidades artesanales. En fin, fue un hombre que viajó y conoció promoviendo su escuela, sus pinturas y su obra literaria. Muy interesante lo que nos aportó la profesora Sol Argüello. ¿Qué les parece si retomamos algunos detalles? Vimos que nació en Bengala, una región de Calcuta, y además que se destacó como educador, artista, escribió poesía, cuentos cortos, novelas, ensayos, dramas, innovador compositor de canciones y pintor. ¿Vieron? Ha sido un hombre de muchas facetas. Y muy importante, en 1913 recibe el galardón, Premio Nobel de la Literatura, el primer escritor asiático en recibirlo. Esto es muy importante porque hizo que la mirada del mundo se posara en la India y en toda su riqueza cultural y literaria. Fue entonces una figura muy influyente en la sociedad de la India y en la educación. Como podemos apreciar, Tagore se ha constituido en una figura muy representativa y sumamente influyente. Pero ¿qué les parece si sabemos un poco más sobre los aportes de Tagore y le pedimos a nuestra invitada especial que nos refiera al respecto? Compone en 1911 El cartero del rey, la cual fue representada en su casa en Calcuta en 1912. En 1914 hace su traducción, él mismo hace la traducción al inglés y esta traducción permite las consecuentes traducciones a diferentes lenguas, entre ellas el español realizada por Zenobia Camprubí, la esposa de Juan Ramón Jiménez, quien hace la revisión poética de estas obras, porque ellos publican varias de las obras de Tagore. Se sabe perfectamente hoy, en la actualidad, que solo un 5% de la obra de Tagore es conocida en español. Aún se está realizando traducciones al inglés. No toda la obra compuesta en bengalí, en la lengua bengalí, se conoce en inglés siquiera. En el 2011, este autor cumple los 150 años de su nacimiento y por primera vez se reúne en la India para su celebración, para su conmemoración, los representantes de la India y de Bangladesh, porque ambos países tienen como himnos nacionales
2 canciones compuestas por Tagore, que son dedicadas a la Madre India, a la naturaleza y a la creación del ser humano. Son himnos que no son de corte marcial, como muchos de los himnos que hay en otros países y que ya conocemos. La obra de Tagore se llegó a traducir, se llegó a conocer en Occidente precisamente porque es el primer asiático que recibe el Premio Nobel en 1913. Él abre las puertas a la literatura moderna y antigua a Occidente, de muchos de los países asiáticos cuyo conocimiento no se tenía en esos inicios del siglo XX. ¿Vieron qué interesante todo lo que nos aportó la profesora sobre la vida de Tagore? Toda su influencia, sus aportes artísticos, literarios, su filosofía y sobre todo su aporte en el campo de la educación. Destaquemos algunos elementos. Fue un gran reformador social, particularmente en el campo educativo. En sus obras de madurez también atacó el colonialismo inglés. El contexto en el que nos ubicamos es el renacimiento cultural bengalí. Fue un movimiento que respondió a todo el cuestionamiento que se hacía sobre la cultura hindú. Surge en el siglo XIX y sería la base de las reformas sociales, religiosas, políticas más importantes de la India. Este movimiento sería parte de las bases del movimiento de independencia. Ahora, ¿qué les parece si hacemos nuestro proceso de autoevaluación? ¿Sí? Bien, veamos. Detengámonos en todo proceso educativo a reflexionar. Número 1. Veamos qué aprendimos. ¿Qué conocí sobre la vida de Tagore, sobre sus aportes, sobre esta importante obra literaria? Número 2. ¿Cómo me he sentido? ¿Sí? ¿Recuerda nuestra reflexión de la ventana y cómo ésta se va a relacionar con Amal? ¿Cómo nos sentimos al respecto? ¿Qué emociones? Recordemos que somos seres integrales. Cuando aprendemos, sentimos, experimentamos. Siempre es importante ser conscientes de eso. Y finalmente, ¿qué puedo mejorar sobre todo este tema que hemos aprendido? ¿Qué puedo mejorar sobre mi visión del mundo a partir de la experiencia de aprendizaje de hoy? A partir, por ejemplo, de este gran escritor Tagore o de su texto literario El cartero del rey. Recuerden también que podemos fortalecer todos nuestros procesos de aprendizaje a través de las guías autónomas que nos envían nuestros docentes y de sus orientaciones. Y no olviden, estamos en un proceso de acercamiento al texto del cartero del rey. Pero lo nuestro es una propuesta. Existen muchas posibilidades de acercarnos al texto de maneras diferentes. Eso es lo hermoso de la literatura, que nos podemos acercar a ella de distintas formas, de tal manera que un mismo texto lo puedo leer varias veces y siempre aprendo algo nuevo. Bien, ahora ha llegado otro momento importante de nuestra lección, el momento ortográfico. ¿Qué les parece si vemos nuestro video de hoy? ¿Cuándo se tildan las palabras? Palabras agudas. Llevan la intensidad de voz en la última sílaba. Por ejemplo, acordeón, avión, colibrí. ¿Cuándo se tildan? Se tildan las palabras agudas terminadas en N, S o vocal. Ejemplo, limón, maní, país. Palabras graves. Llevan la intensidad de voz en la penúltima sílaba. Por ejemplo, árbol, cárcel. ¿Cuándo se tildan? Se tildan las palabras graves
terminadas en consonante que no sea N o S. Árbol, tórax. Terminadas en consonante doble, bíceps, records. Terminadas en Y, jersey. Palabras esdrújulas. Llevan la intensidad de voz en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, América, máquina, séptimo. ¿Cuándo se tildan? Se tildan siempre. Ejemplo, análisis, rápido. Palabras sobre esdrújulas. Llevan la intensidad de voz en la tras antepenúltima sílaba. Por ejemplo, éticamente, fácilmente, explíqueselo. ¿Cuándo se tildan? Se tildan siempre. Ejemplo, recítelo. Bueno, jóvenes, nos acercamos al final de este segmento, pero permanecemos conectados a las siguientes lecciones de español. Sí, recuerden que hoy iniciamos nuestra lectura del Cartero del Rey, pero más adelante, en las próximas lecciones, veremos a profundidad este texto. Y también tendremos nuevamente la compañía de la profesora Sol Argüello, que nos hablará sobre esta magnífica obra. Y recuerden, seguimos con los profes Gretel y el profe Alan, que nos van a hablar sobre la narrativa, muy importante. Así que no se desconecten, manténganse en Aprendo en Casa y nos vemos la próxima semana a esta misma hora para hablar sobre el Cartero del Rey. Sí, y ver más temas sobre los momentos ortográficos. Y no olviden mantenerse siempre conectados con su institución, con sus profesores y con nosotros, que los queremos mucho. Y siempre vean la literatura, una oportunidad para crecer, para aprender más. ¿Sí? Y no olviden enviar sus comentarios sobre todas estas experiencias de aprendizaje y mirar desde su ventana con una perspectiva diferente, con una mirada de esperanza. La ventana está abierta, las oportunidades también. Así que anímense, vean con ilusión toda su vida. Hasta la próxima.